Estrada Cabrera. Bueno, yo les hablaré un poquito acerca de nuestro presidente. Manuel Estrada Cabrera gobernó nuestro país durante los años 1898 a 1920, lo cual duró 22 años su mandato. Él fue uno de los presidentes que tuvo un periodo de gobernación más largo aquí en Guatemala. Hablando un poquito acerca de él y lo que hizo, estamos hablando de que él estableció las Minervalías, el cual es un festejo a honra de la diosa de la sabiduría, Minerva. También él enfrentó dos guerras en 1903 que las llamaron las guerras de Totoposte, y en 1906 una asamblea nacional en la cual nos dejó muy bien parados ante ella, ya que supo levantar el ejército de una manera muy efectiva. Hablando de la banca, él conformó un comité bancario en 1898, lo cual es muy curioso ya que él lo empezó a hacer desde el primer año de su mandato. Hablando de economía y sociedad, él en 1901 permitió que la UFCO tuviera la exclusiva en el transporte del correo de entre Guatemala y Estados Unidos. Luego en 1912 la United Fruit Company consiguió acciones de varios ferrocarriles, conformando así lo que conocíamos como la IRCA, y, y así empezaron con el cultivo del banano en Izabal. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Guatemala había roto relaciones con Alemania por obvias razones, las cuales Guatemala empezó a confiscar bienes y acciones de origen alemán. Luego en 1917, Guatemala enfrentó un terremoto que nos dejó muy afectados, del cual el presidente no supo administrar. Ya para concluir, hablaremos lo que hizo con las finanzas públicas. Él nos dejó muy bien parados ante las finanzas públicas, y es por eso que él es un presidente muy reconocido ante esto. Muy bien, aquí nos encontraremos ahora. Carlos Herrera. Muy bien, Carlos Herrera Luna fue un presidente muy curioso aquí en Guatemala, ya que él gobernó de 1920 a 1921, lo cual, si se dan cuenta, es un poco raro, ya que solo gobernó durante un año. Esta rareza se puede explicar ya que él sufrió el primer golpe de estado militar del siglo XX. A pesar de esto, él hizo varias cosas. En 1920 estableció el Ministerio de Agricultura. En 1921 también sucedieron varias cosas. Se aprobó el Pacto de Unión Centroamericana. Además, se derogó el acuerdo que agravaba la importación del banano. También estableció un impuesto de 3 pesos por cada botella de aguardiente consumida en el país, única y exclusivamente para la construcción del ferrocarril de los Altos. Durante su mandato, los derechos de importación fueron la principal fuente de impuestos del país, seguidos por los derechos de exportación y de los impuestos antes mencionados, que es de los licores. Y algo que considero yo muy muy importante en la historia de Guatemala es que durante el año 1921 nació por primera vez aquí en Guatemala el impuesto sobre la renta. Muy bien, ahora aquí tendremos José María Orellana. Muy bien, de él empezaremos diciendo que nació en Jícaro, El Progreso. Él gobernó Guatemala durante los años 1921 a 1926. Si se dan cuenta, él tampoco gobernó durante mucho tiempo. Al contrario al presidente antes mencionado, José María Orellana terminó debido a un fallecimiento inesperado. A pesar de esto, él también logró conseguir bastantes cambios aquí en Guatemala. Él otorgó una concesión a 2 personas, el corte del chicle en Petén, los cuales a su vez la vendieron a una empresa que al llevar a cabo sus exportaciones no pagaba sus impuestos. Al poco tiempo ellos también la vendieron a una empresa norteamericana, en este caso en 1922. En 1925 se logró aprobar un contrato con la ARG Berlín, Alemania, para lograr terminar con el ferrocarril de los Altos. Luego en 1926 se ratificó favorecer y desarrollar la industria jabonera nacional. Hablando un poquito de la banca, él estableció el acontecimiento más importante durante este periodo fue que él estableció la reforma monetaria y bancaria. También fue que en 1926 nace la unidad monetaria El Quetzal, aquí en Guatemala. En 1921 él empezó a establecer impuestos sobre las exportaciones al café,
debido al financiamiento de la reforma monetaria y bancaria. Muy bien, ¿ahora quién tendremos? Lázaro Chacón. Muy bien, de él empezaremos diciendo que nació en Tecolután, Zacapa. Él gobernó nuestro bellísimo país durante el año 1926 al año 1930. Él concluyó su mandato debido a una enfermedad. Algunos acontecimientos importantes que sucedieron durante su mandato fue que se concluyó por fin con la construcción del ferrocarril de los Altos y con el tramo del ferrocarril Zacapa, frontera con El Salvador. También en 1927 se creó un nuevo barrio en la colonia La Concordia. En 1928 se volvió a aprobar el contrato con la AEG de Berlín, Alemania, para poder concluir con la construcción del ferrocarril de los Altos, debido a que anteriormente solo habían logrado avanzar con dicha construcción y con la construcción de una planta eléctrica Santa María. En 1926 lograron concluir con la reforma monetaria a través del ministro de Hacienda y de Crédito Público, Felipe Solares. 4 años después de lo acontecido, se estableció un impuesto que se denominó de vialidad y que recayó sobre el consumo de gasolina y nafta en el país. Y muy bien, esto fue un muy breve resumen de lo que estos 4 presidentes hicieron en la historia de Guatemala. Jorge Ubico fue el presidente de la República de Guatemala del 14 de febrero de 1931 al 1 de julio de 1944, hasta que se vio obligado a renunciar a su puesto por presión pública. El gobierno de Ubico manejó la Gran Depresión de 1929 con gran destreza, logrando un superávit en el presupuesto de los ingresos y egresos del Estado y logrando el fenómeno de la deflación. Aunque Ubico tuvo acciones beneficiosas, su gran error macroeconómico fue reprimir la economía y no saber en qué momento liberar el dinero para su reactivación. También aprobó el Tratado de Libre Comercio en Guatemala y los Estados Unidos de América. Y también en el periodo de Ubico se establecieron 3 leyes. La ley de la vialidad, que era el financiamiento para el buen estado de los caminos. La ley contra la vagancia, que establecía que todos los que no eran dueños o propietarios de una tierra debían llevar un registro de 100 a 150 días trabajados. Y la tercera ley es la que establecía que estaban exentos de responsabilidad criminal todos aquellos que eran dueños o representantes de una finca rústica. La Junta Revolucionaria se formó cuando triunfó la revolución el 20 de febrero de 1944, integrada por Javier Arana, Arbenz Guzmán y Jorge Torello. El 28 de febrero del mismo año se estableció la Ley Monetaria de la República y la Ley de la Banca Central, 2 leyes de suma importancia. Y también se estableció el Decálogo de la Revolución, que son los siguientes principios: la descentralización de los poderes, la supresión de designados a la presidencia, la alternabilidad de poder, la nueva constitución y organización del ejército, organización democrática de las municipalidades, la autonomía del Poder Judicial y autonomía de la Universidad Nacional, San Carlos de Guatemala, y el reconocimiento constitucional de los partidos que tenían una tendencia democrática, el sufragio obligatorio y el voto secreto alfabeto y analfabeto, y la efectiva probidad administrativa. Juan José Arévalo fue el presidente de la República de Guatemala del 15 de marzo de 1945 a marzo de 1951. Arévalo en repetidas ocasiones afirmó públicamente que él practicaba un socialismo espiritual, y aunque no se supo exactamente qué significaba esto, lo asociaron con lo que conocemos ahora como socialdemocracia, basándose en el marxismo-leninismo y comunismo. El gobierno de Arévalo fomentó en gran manera la reforma bancaria y monetaria, y con la ayuda del Banco Central norteamericano llevaron a Guatemala a incorporarse en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. Y las 2 leyes más importantes de este periodo fueron la Ley de Emergencia Económica y la Ley de la Expropiación. Jacobo Arbenz Guzmán fue el presidente de la República de Guatemala de 1951 a 1954. Sus 3 proyectos económicos más importantes fueron la hidroeléctrica, la carretera asfaltada del Atlántico y el Puerto Santo Tomás. En 1952 aplicaron la reforma agraria. Esta reforma tuvo consecuencias tanto para los agricultores de todo el país como para la frutera. Lamentablemente la frutera argumentó contra esta reforma,
diciendo que era no constitucional. La Corte le dio la razón y Jacobo Arbenz Guzmán renunció a su puesto como presidente. Asimismo, declararon traidores a Miguel Ydígoras y a Carlos Castillo Armas. Tras la renuncia del presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954, tomó el gobierno el Movimiento de Liberación Nacional. Carlos Castillo Armas fue el presidente de Guatemala de 1954 a 1957. En el ámbito político de su gobierno se emitieron 3 diferentes tipos de leyes: los decretos ley de la Junta de Gobierno, presidencial y del Congreso. La Carta Magna Liberacionista fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 2 de febrero de 1956 y sancionada por Castillo Armas. La característica más relevante de su gobierno fue su lucha constante en el movimiento anticomunista. Las acciones que él tomó para luchar contra el comunismo en el comercio fue la prohibición de la importación y exportación de cualquier clase de mercadería proveniente de países comunistas. Se expropiaron los bienes de personas comunistas y se creó el Comité de Defensa Nacional Anticomunista. Por otra parte, la ley de la reforma agraria del gobierno de Arbenz fue sustituida por el Estatuto Agrario. Respecto al ámbito económico, se aprobaron el Tratado de Libre Comercio e Integración Económica de Guatemala. Y por primera vez se decretó el famoso impuesto semestral sobre los ingresos. En el gobierno de Castillo Armas surgieron instituciones muy valiosas en el ámbito económico, tales como el Consejo Nacional de Planificación Económica y el Ministerio de Economía. En la infraestructura, él decidió construir la terminal de autobuses urbanos y se declararon inauguradas las instalaciones del puerto Santo Tomás. Como primer personaje tenemos al que una vez fue presidente de la República de Guatemala, el señor Ydígoras Fuentes. Él fue presidente de la República del 2 de marzo de 1958 al 30 de marzo de 1963. No concluyó el periodo constitucional de 6 años que tenía en presidencia, ya que vencía el 1 de marzo de 1964, por el golpe de Estado que se le derrocó en esa época, en 1968. Ocupó el cargo de embajador de Guatemala ante la Gran Bretaña durante el final de la Segunda Guerra Mundial de 1944 a 1950. En ese periodo hubo un cambio de gobierno y fue nombrado en el cargo de primer ministro Clement Attlee, sustituyendo a Wilson Churchill. Attlee realizó el experimento inglés del socialismo, estatizado la gran industria y los servicios, y a Ydígoras lo que le asombró fue la forma tan pacífica en la que se implantó dicho socialismo, que no era marxista ni leninista, y ese hecho le marcó en la vida. En 1958 permitió el regreso de Guatemala de un gran número de guatemaltecos que se habían exiliado en 1954, a renunciar del cargo del presidente Jacobo Arbenz y asumió el cargo del mismo Carlos Castillo de Armas. Se declaró la utilidad colectiva, beneficio social e interés público al medio siglo, y adquisición por parte del Estado de inmuebles por la construcción del nuevo aeropuerto. Por otra parte, como segundo personaje, tenemos al señor y coronel Carlos Enrique Peralta Azurdia. Gobernó el país del 2 de abril de 1963 al 4 de mayo de 1966. Emitió 473 decretos de leyes. Él también emitió la Carta Guatemalteca del Trabajo, estableció una comisión investigadora de los negocios y traspasos de los bienes de la nación del gobierno anterior. También emitió la Carta Fundamental del Gobierno y emitió la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas de carácter anticonsumista. Creó también el Comité Permanente de Exposiciones, el Código Civil y el Código Procesal, Civil y Mercantil. Intervinió en la empresa guatemalteca de aviación Aviateca, legalizó el contrato entre el INDE y una empresa suiza que realiza los estudios preliminares del proyecto hidroeléctrico llamado Jurún Marinalá. Se autorizó el gobierno de la República para contraer con el Paribas una línea de crédito por 5 millones de francos franceses. También en aspectos de trabajo estableció principios de justicia social, ratificando 50% del aguinaldo, estableciendo por Peralta Azurdia por primera vez se incluyen aspectos relacionados con el Banco de Guatemala. También el régimen hacendario establece los presupuestos, ingresos y egresos del Estado. La ley orgánica del presupuesto se estableció por la ley de Contraloría de Cuentas. El gobierno departamental está a cargo de un gobernador.
Julio César Méndez Montenegro. El licenciado Julio César Méndez Montenegro fue presidente de la República de Guatemala del 1 de julio de 1966 al 30 de julio de 1970. También, pues, durante su mandato se emitieron algunas leyes en los cuales cabe destacar la Ley Orgánica del Consejo de Estado. También, pues, algo muy importante para los trabajadores del Estado, pues, fue el reglamento del aguinaldo, ya que esto se dio a funcionarios públicos y pensionados, y también se autorizó pagar indemnizaciones a propietarios inmuebles localizados en el área de expropiación del distrito portuario Matías Gálvez, y se declaró la utilidad pública la expropiación de las fincas urbanas en el centro cívico y complejo urbanístico de la Plaza Bolívar. Con esto, pues, también se dieron algunos créditos durante el mandato de Julio César Méndez Montenegro, entre los cuales, pues, cabe destacar que se autorizó al organismo ejecutivo negociar en préstitos con distintas instituciones multilaterales como BID, BCIEE, BIRF, también Export-Import Bank de Washington, y se autoriza al organismo ejecutivo, pues, que sirva como garante del préstamo que el BIRF concedió al Instituto Nacional de Electrificación. Como cuarto personaje tenemos al general de brigada, el señor Arana Osorio. Él fue presidente de la República de Guatemala del 1 de julio de 1970 al 30 de julio del 74. Ocupó el cargo del vicepresidente el licenciado Eduardo Cáceres Lenhoff. El primer shock petrolero fue de 1973 a 1974 y marcó en este periodo el aumento de los precios de petróleo y los productos básicos, que dio al pie de la plan de acción inmediata para la estabilización de los precios de bienes de consumo básico. También él fue el que fomentó la producción que queda obligada a traspasar a favor del Estado de la finca, Betania en la zona 7 capitalina, y la ley de las políticas particulares, la ley de creación y funcionamiento de los centros de recreación de los trabajadores del Estado, ley orgánica del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Bandesa, ley orgánica del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola, llamada como INDECA, y la ley orgánica de compras y construcción de bienes, suministros, obras y servicios, así también como el organismo ejecutivo para negociar empréstitos con distintas instituciones multilaterales, la emisión de bonos de tesoro para el funcionamiento del Estado y crédito desestimado a Guatel, INDECA y fomento de la palma aceitera. Se otorgan avales a empresas del Estado. Y como último personaje tenemos al general Gel Eugenio Lagueruz García. Él fue presidente de Guatemala del 1 de julio de 1974 al 30 de junio de 1978. El terremoto de San Gilberto el 4 de febrero de 1976 fue un parteaguas de su periodo gubernamental y en plan de ayuda y reconstrucción se llevó pues con éxito en Radez. En dicho periodo también pues surgió por segunda vez la guerra maximalista y comunista y hubo distintos movimientos sociales a la propuesta. Acuerdo con el gobierno de Guatemala y el programa de las Naciones pues, Unidas por el Desarrollo, PNUD, para establecer un oficio regional, se establece el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Guatemala y se expropió pues, parte del terreno de La Palma. Así como también se emitió bonos de tesoro y autorizó a la municipalidad para emitir bonos municipales, también como autorizó al Ejecutivo para contratar créditos con organismos multilaterales BID, BCIE, BIRF y también con el AID. Se emiten decretos presenciales siguientes y declaró el estado de calamidad público en motivo del siniestro pues, producido por el terremoto que ha azotado al país el 4 de febrero de 1976. Así como también aprobó el sistema especial de crédito y fondos de garantía para la vivienda y exoneró el pago de derechos aduaneros por 2 años a la importancia de materiales de construcción. Como cuarto personaje tenemos al general Fernando Lucas García. Él fue presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue dispuesto por un golpe de Estado con ocasión de las elecciones generales del país. Su gobierno se inició con un problema en los transportes públicos en la capital de Guatemala, la autodenominada guerrilla marxista-leninista o comunista. Tuvo mayor presencia que
en un periodo anterior, y hubo distintos movimientos sociales de protestas, incluido el aumento de precios del transporte urbano, la huelga de los trabajadores agrícolas en la costa sur y la toma de la Embajada de España en la década de 1980, y es conocida como la década perdida. El primer quinquenio fue caótico para Guatemala y Centroamérica porque se redujeron el crecimiento económico y hubo desorden cambiario provocado por la exagerada déficit fiscal financiera por el Banco de Guatemala. La guerra interna de Nicaragua redujo considerablemente el comercio terrestre, iniciándose el comercio por sabotaje por los dos océanos. Los precios del café iniciaron en descenso y se autorizó la reducción de impuestos a ese producto que era la principal fuente tributaria llamada PIB. Muy bien, veamos a quién nos toca ahora. José Efraín Ríos Montt. Después del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, se formó la Junta de Gobierno, cuyos miembros se encontraba José Efraín Ríos Montt, quien primero fue presidente de dicha junta tripartita, seguidamente de esto fue jefe de Estado y por último presidente de la República de Guatemala, hasta su derrocamiento el 8 de agosto de 1983. Esto fue un gran golpe para la guerrilla, ya que sufrieron una ofensa muy importante en donde se llevó a cabo la migración, el refugio de campesinos e indígenas en México y Honduras, y así como el desplazamiento interno, ¿verdad? Respecto a la economía, surgieron algunos decretos los cuales autorizaban la realización de proyectos como autopistas, el Instituto Nacional de Cooperativas, INACOP, y algo muy curioso, el pago de aguinaldo por mitades. Este consistía en que el 50% se pagaba en la primera quincena de diciembre y el próximo 50% restante en la segunda quincena del mes de enero. En su mandato hubo una gran reducción en los gastos en la inversión pública, ¿verdad? Derogaron algunos decretos como el subsidio a los transportes públicos y surgió el impuesto al valor agregado, el IVA, con una tasa de impuesto del 10% y con 158 artículos exentos al impuesto. Estos como productos alimenticios, medicinas, insumos agropecuarios, herramientas, útiles escolares, derivados del petróleo y publicaciones. También se dio una modificación a la ley del impuesto sobre la renta, iniciando una serie de incentivos y extensiones para fomentar las exportaciones. Respecto a los créditos, se dio aprobación a créditos con instituciones multilaterales para algunos destinos como el proyecto hidroeléctrico de Chiscoy y el Puerto Quetzal, un sistema muy vial del país. El general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien asumió como jefe de Estado el 8 de agosto de 1983 y estuvo en el cargo hasta el 14 de enero de 1986, pues condujo al país en un periodo de transición a la democracia. Durante su mandato existieron 3 diferentes políticas económicas y la primera consistió más que todo en precios topes. Los productos tenían un precio muy elevado y la escasez de dólares, pues el Banco de Guatemala no pudo proveerla. Con esto se dio paso a la segunda política económica, la cual fue basada en el Gran Diálogo Nacional, en donde se reordenaron las finanzas públicas y se emitieron bonos de estabilización monetaria que venían desde los 100 millones de quetzales hasta los 300 millones de dólares. Esto con el fin de apoyar a aquellas personas individuales y jurídicas que tenían deudas en el extranjero. Pero con esto pues se dio paso a la tercera política económica, ya que el gobierno no avaló la unificación cambiaria. Entonces, pues habían legalmente varios mercados de divisas, pero ninguna podía dar solución a la siguiente. Respecto a los créditos, pues se aprobaron distintos créditos institucionales multilaterales y con países aledaños, y esto con el fin de apoyar a distintas obras públicas, o también Guatel, FEGUA, el crédito industrial y la salud pública y comunicaciones, ¿verdad?, del país. Veamos nuestro próximo personaje. Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Él fue presidente de la República de Guatemala del 14 de enero de 1986 al 14 de enero de 1991. Si nos damos cuenta, pues es un plazo de 5 años, pero presentó un plan de reordenamiento económico y social a corto plazo, conocido por sus siglas PRES, PRES, el cual fue pues proyectado y entró en vigor en junio de 1986. Aunque
Al final del periodo hubo inflación del 60% anual en 1990 y en diciembre de 1990 de nuevo la tasa de cambio se devaluó a 4.92, pues dio paso a la emisión de las siguientes leyes como el delito económico especial, el desarrollo urbano y rural y el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. El PRES pues fue un plan muy bien ordenado ya que logró la ley del impuesto extraordinario de exportaciones tradicionales, el cual fue de forma temporal y con las tasas decrecientes durante 36 meses. Por último, en septiembre de 1987 se planteó la reforma tributaria, contenida en 9 proyectos de leyes que se provocaron una huelga patronal, cuyo primer efecto fue la suspensión del pago de los impuestos sin que nadie lo hubiera promovido. José Antonio Serrano Elías. Él fue presidente de Guatemala del 14 de enero de 1991 al 2 de junio de 1993. Concluyó su periodo anticipadamente ya que se dio un autogolpe de Estado el 25 de mayo del mismo año. Durante su mandato, pues el Banco Mundial y otros organismos multilaterales suspendieron el desembolso de préstamos ya que esto iba a aumentar la deuda pública. También reconoció al Estado de Belice, lo cual fue bien recibido por la comunidad internacional, pero internamente hubieron muchas críticas. Se dio paso también a la aprobación de distintas leyes como el convenio en apoyo al desarrollo agrario, que eso fue algo muy importante, la Ley Nacional de Educación y también el presidente vetó la Ley de Población y Desarrollo. Respecto a los créditos, se dio la aprobación de un crédito externo con el Fondo Monetario Internacional de 498 millones de dólares. También se dio la autorización al Banco de Guatemala para concluir algunas negociaciones de créditos con el FMI y el FIV. También pues se dio la emisión de la ley de bonos de café, lo cual ayudó a todos aquellos agricultores de café en el oriente del país. Ramiro de León. Ramiro de León Carpio ocupó el lugar de Procurador de Derechos Humanos. Seguidamente fue el presidente de la República de Guatemala del 6 de junio del 93 al 14 de enero de 1996. El 30 de enero de 1994 se llevó a cabo la primera consulta popular, lo cual modificó el Congreso de la República de Guatemala, reduciendo el número de diputados de 118 a 80. Entre las reformas aprobadas por la consulta popular se prohibió al Banco de Guatemala financiar al Ministerio de Finanzas y al gobierno en general. Se aprobaron 5 leyes, las cuales son la racionalización de los impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, el IUCI, el ICR, el IVA y el impuesto sobre la circulación de vehículos. Las reformas del IVA decretaron el aumento de la tasa adicional del 7 al 10%, lo cual entró en vigor el 1 de enero de 1996, destinando el monto del 3% adicional al financiamiento de la paz y el desarrollo. Álvaro Enrique Arzú fue el presidente de la República del 14 de enero de 1996 al 14 de enero del 2000. El mayor logro de este gobierno fue el 26 de enero de 1996, tras concluirse el enfrentamiento de 34 años de duración, mediante la firma de los acuerdos de paz entre el Estado de Guatemala y la guerrilla. Se aprobaron ciertas leyes durante este gobierno, las cuales fueron la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, la Ley de la Transformación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, la Ley de la Disolución, Liquidación y Supresión del Banco Nacional de la Vivienda y la Ley de la Protección de los Ahorros. Se emitió la Ley Orgánica del Presupuesto y se emitió la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, lo cual es denominado la SAT. Alfonso Portillo. Alfonso Portillo fue el presidente de la República del 14 de enero del 2000 al 14 de enero del 2004. Se autorizó la fusión de los bancos Granay y Towson y Continental, y así formando el nuevo Banco GT Continental. Algunas leyes que se emitieron durante este gobierno fueron la Ley de la Propiedad Industrial, la Ley de la Aviación Civil, la Ley de la Tarifa Social para el Suministro de Energía Eléctrica, la Ley del Desarrollo Social y el Código Municipal.
En 2001 se llevó a cabo una reforma del impuesto del valor agregado, aumentando la tasa del 10 al 12%. Óscar José Rafael Berger Perdomo fue el presidente de la República del 14 de enero del 2004 al 14 de enero del 2008. Durante este gobierno se aprobó el Programa Nacional de Competitividad, se redujo el tamaño del ejército, se mejoró el funcionamiento del registro de propiedades inmuebles y se aprobó el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos de América y los 5 países de Centroamérica, incluyendo así a República Dominicana, lo cual vendría siendo RDCAFTA como sus siglas en inglés. En 2006 el Banco Industrial compró la mayoría de acciones del Banco de Occidente y lo absorbió. Durante este gobierno se establecieron ciertas leyes, las cuales son la Ley del Registro de Información Catastral, el Tratado de Libre Comercio, la Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo y la Ley de la Dirección de Inteligencia Civil. El gobierno reactivó el pacto fiscal sin éxito y se estableció el impuesto extraordinario y temporal en apoyo de los acuerdos de paz.